Buenas noches mis compañeros, mi nombre es Abigail Juárez Hernández y en esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es el condicionamiento verbal. Empezamos por el condicionamiento operante de la conducta verbal. Comenzó a principios de los años 50. En el condicionamiento verbal se modifica la conducta verbal del hablante, haciendo seguir de forma contingente las respuestas específicas a condicionamientos tales como ciertos comentarios del experimentador. Hay que recordar que normalmente el orador o el hablante es también su propia audiencia y que esta clase de actividades tradicionalmente se ha descrito como el pensamiento. La conducta verbal es una actividad que opera o afecta al medio ambiente social y cualquier unidad de este tipo de conducta convenientemente se le define no como un operante. Cada operante es conceptualizada como poseedora bajo ciertas circunstancias de una probabilidad asignable, convenientemente llamada su fuerza. El inicio del condicionamiento verbal es significativamente para la modificación de la conducta, puesto que proporciona vínculo entre los métodos operantes investigados en el laboratorio y en la psicoterapia individual. Skinner empezó a aplicar los principios operantes a la conducta verbal. A principios de los años 40, este interés de Skinner por la investigación del condicionamiento verbal tenía como propósito fundamental demostrar el grado en el que puede manipularse las conductas verbales como función de consecuencias proporcionadas por el ambiente social. La clasificación de conductas verbales dentro del conductismo se realiza de acuerdo con sus causas o análisis funcional, pero no todas las causas, claro, solo las que pasan justo antes son los estímulos discriminativos y las que ocurren después, estímulos contingentes. Mencionaré algunos de los básicos, unas clasificaciones básicas de conducta verbal. Por ejemplo, tacto. Un tacto se define como una respuesta verbal que está bajo un estricto control de un estímulo discriminativo y que es reforzada por reforzadores generalizados. Por ejemplo, cuando te señalan y te dicen ¿qué es esto? Y tú respondes es un carro, la respuesta reforzada será un sí o un no. Mando. Es una conducta con las siguientes características. A. Ocurre porque es seguido por un reforzador particular. B. Su fuerza depende del grado de privación, estimulación aversiva. Y 3. Aparece ante un amplio de estímulos discriminativos, es decir, que es un comportamiento antecedido por muchas cosas distintas y reforzado por algo particular. Un claro ejemplo podría ser cuando el maestro expone un tema y nosotros damos cuenta y decidimos pedir la palabra en un buen momento, interactuamos de manera eficaz para poder iniciar la petición de lo que es la palabra. Intraverbales. Por lo general son conductas que son elicitadas por otras conductas verbales.
y que no pueden ser definidas como tacto o mandos. Por ejemplo, cuando un compañero te saluda y te dice hola, y pues nosotros respondemos hola, ¿qué tal? Ecoica tiene correspondencia punto por punto con el estímulo verbal antecedente. Es decir, que hablamos de una imitación de conducta verbal vocal. Por ejemplo, cuando le enseñan a un niño por primera vez a pronunciar frases o vocales autoclíticos, modifican los efectos de las operantes fundamentales verbales como mandos, tactos, ecoicas, intraverbales sobre la escucha. Por ejemplo, al mencionar o decir quiero los zapatos rojos, quiero y rojos son autoclíticos con los que se está especificando el mando. Respuesta textual es lo que entendemos como lectura, pero sin intervenir en la comprensión del texto. Es decir, lo que nuestro estimado lector está haciendo ahorita mismo. John Greenspan, 1951, llevó a cabo la primera experimentación sobre el condicionamiento, o la primera investigación sobre el condicionamiento verbal, como parte de su doctorado. En este estudio, el propósito de John Greenspan era crear una situación experimental con personas paralelas a las que utilizaba en los experimentos con animales. Condicionamiento operante. El experimento consistía en instruir a ciertos estudiantes universitarios para que dijeran palabras de forma aislada en lugar de incluirla en frases. Estos eran pronunciados por el hablante y reaccionaban de determinada forma. Así pues, concluyó que la en una situación diádica, es decir, entre grupos sociales compuestos por dos personas, podría ser modificable por el experimentador mediante la acción contingente de refuerzos. El condicionamiento también se llevó a cabo en la evaluación psicológica. Por ejemplo, en la evaluación de condicionamiento verbal es ¿cómo podría decirles aquí? Es frecuente utilizar la invención de una historia o de respuestas generales. Así pues, el condicionamiento entre las entrevistas se centró en las respuestas que pues se suponía aparecían en el proceso terapéutico. Hay un papel fundamental del condicionamiento verbal en la psicoterapia. Este papel que ejerce el condicionamiento verbal fue expuesto por Krasner en 1955. Que afirmaba que un factor común a toda psicoterapia era la presencia de otra persona. En este caso, la gente era el terapeuta, que escuchaba, prestaba atención, mostraba interés en el problema del paciente. En una palabra, formulaba o mencionaba algunos reforzadores, proporcionaba, esa es la palabra correcta, proporcionaba algunos reforzadores condicionados generalizados. También otros autores, como Charles Drack, en 1966,
estudió el papel del reforzamiento del control de la conducta por el cliente, o con los hallazgos más importantes dentro del trabajo experimental y concretamente el condicionamiento operante. Guarda una relación estrecha con Dollar y Miller y otros que intentaron aplicar el aprendizaje en la terapia. Después de varios años y dificultades en las investigaciones sobre el condicionamiento verbal en situaciones de entrevistas y cuasi terapias, el condicionamiento verbal se probó como tratamiento directo. Por ejemplo, se consiguió disminuir el habla irracional de pacientes psicóticos. A toda la conclusión, el condicionamiento verbal se desarrolló fundamentalmente como un medio de averiguar si la conducta verbal podía modificarse dentro de un paradigma operante como una alternativa a la psicoterapia individual. Gracias.